Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo. Mi nombre es Alexander Ramírez. Se están preguntando por qué en esta ocasión tienen a alguien que está uniformado aquí adelante. Yo también me lo pregunto en muchas ocasiones. Permítanme comentarles y una vez más, bienvenidos y gracias por acompañarme en este pequeño estudio que vamos a tener o esta pequeña conversación que vamos a tener en torno a la Biblia y a los diferentes eventos que están aconteciendo en nuestro mundo. Antes de hacerlo, vamos a pedir la dirección de Dios y le invito a usted que me acompañe para que sea Dios quien nos esté dirigiendo en esta pequeña conversación que vamos a tener usted y yo. Padre Celestial, guíanos, por favor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Sin lugar a dudas, los dos temas que vamos a tener, que voy a compartir con ustedes, los he titulado de esta forma: rumores de guerra. Y rumores de guerra, entonces las personas lo primero que pueden llegar a pensar: oh, claro, es cierto, nos encontramos en guerra, hay dificultades en este momento en lo que está pasando en el este europeo, y lo más perfecto es que nosotros vengamos a hablar de Mateo 24, las diferentes señales y los diferentes eventos que están aconteciendo. Sí, es cierto, hay mucho de cierto en eso, pero con ese estudio es mi deseo llegar a ver las diferentes características que hay en la guerra y sobre todo cómo de una u otra forma nosotros nos podemos ver involucrados en esta guerra. Dice, mira, pero no, yo no tengo ningún fusil, yo no tengo ningún uniforme, yo no tengo una parte activa en ello. Vamos a darle tiempo para que la Escritura nos hable, para que nosotros podamos ser claros y entender de qué se trata todo esto. Se preguntarán ustedes qué es lo que estoy haciendo aquí con uniforme. Una vez más, antes de entrar al tema, como decía, mi nombre es Alexander Ramírez. Soy pastor de un lindo distrito, el distrito de Santa Cruz, en California, el distrito hispano, y en mi iglesia bilingüe en Soquel. Este, y a la misma vez he tenido la oportunidad de servir en el batallón 397, donde hay aproximadamente cinco compañías a las que estoy sirviendo y estoy siendo el capellán para ellos. Eh, para mí ha sido un privilegio, me lo he gozado, he disfrutado y he podido ver de frente cuáles son las dificultades que muchas personas que portan uniforme pueden llegar a enfrentar. Gracias a ello, quiero compartir este tema y darnos cuenta de que la guerra no es únicamente un lugar donde estamos peleando, sea con armas o con diferentes instrumentos de guerra, sino cómo nosotros nos podemos encontrar a ella y cómo podemos estar tan cerca de ella. Mira, para empezar, quiero compartir con ustedes una lectura que encontré la página de la bbc.com. Desde hace habla aproximadamente en torno a lo que está pasando en este momento en Ucrania. Y quiero leerlo, dice así, dice de esta forma: hay momentos en que las placas tectónicas de la historia se mueven bajo nuestros pies y Europa se rehace violentamente. Es hora de reconocer que estamos en un momento así. También es hora de dejar de decir que de alguna manera es increíble que esto pueda estar sucediendo en el año 2022. Continúa diciendo, no es más increíble ahora de lo que fue en 1914 o en 1939. Nada predeterminó que serían años en los que descendería la oscuridad. Eso no quiere decir, por supuesto, que estemos al borde de una guerra que absorberá al resto de Europa o incluso al mundo. Y el escritor o este periodista terminó diciendo de esta forma: el punto, y me llama la atención, el punto es que la paz siempre es frágil y que lo que sucede incluso en los rincones más distantes de Europa siempre nos afectará a todos. ¿Qué es lo que estaba diciendo este escritor? Me gustó esta forma. El punto es que la paz siempre es frágil. Y continuaba diciendo, extraer las lecciones correctas de esos grandes momentos en los que todo cambia no es fácil.
El escritor hace un análisis en el artículo completo de cómo fueron las guerras en el 1914, en 1939, cuando hubieron guerras mundiales y los diferentes conflictos que están aconteciendo en el mundo. Y él dice, extraer lecciones de estos eventos, lastimosamente, no es fácil. Hoy estamos hablando, y estoy hablándole, dirigiéndome a ustedes en un momento donde hay guerra en Ucrania, donde iglesias están siendo, la población civil, la población militar, iglesias, edificios, se encuentran colapsados, están siendo afectados. No hace muchos años tuve la linda oportunidad de compartir temas en la ciudad de Kharkov, esa que hemos escuchado en diferentes ocasiones, lindas ciudades, personas maravillosas, y aún para nosotros es difícil comprender de que estas ciudades están cayendo a pedazos debido a las decisiones de diferentes personas que se encuentran en el poder. Pero no solo podemos hablar nosotros de Ucrania. Es más, hoy en día, en este momento, mientras estamos hablando nosotros, las noticias apuntan de que hay diferentes conflictos en otras partes, en Etiopía, en Yemen, Afganistán, en diferentes lugares del África se encuentran guerras en este momento. Rumores de guerra escuchamos por todos lados. Rumores de guerra. ¿Qué hacemos nosotros, los creyentes, o qué hacemos nosotros al encontrarnos en una situación como tal? Sin lugar a dudas, como el escritor de la BBC, podemos llegar a decir, extraer las lecciones correctas de estos grandes momentos o acontecimientos que están pasando, en lo que todo cambia, no es fácil. Y le quiero invitar para que usted, junto conmigo, vamos a ver un estudio de cómo se encuentra, cómo es la guerra. Antes de comenzar, quiero hacer una mención. A mí me gustan las palabras de Jesús cuando se refería o cuando se dirigía a sus discípulos, cuando se dirigía al pueblo común, a los dirigentes religiosos. Él decía en alguna ocasión, ustedes han leído en la Escritura, Mateo 5, estoy leyendo, ustedes han leído de que no matarás. Pero Jesús no solo se quedaba con el hecho de no matar, sino Él llegaba a la causa o al motivo o a la raíz. Él llegaba y hablaba del enojo. Hablaba del adulterio no solo como el acto, sino también del pensamiento. Es decir, Jesús tenía una visión, un espectro más grande de las cosas que estaban sucediendo, y cuando Él habla de los diferentes eventos, Él va a la raíz. Pregunta, ¿será que en la Biblia nosotros podemos encontrar algo similar cuando nos está hablando de rumores de guerra? Usted me dirá, Chaplain Alexander, la guerra en Mateo 24 está diciendo de guerras, sí. Está hablando de conflictos bélicos, sí. Pero estoy seguro que también hay un mensaje para cada uno de nosotros. Miren, para poder empezar, quiero compartir con ustedes la definición de la palabra guerra. La palabra guerra, miren. Guerra, según el Google, guerra es una lucha armada, prolongada, entre dos o más naciones, durante la cual se producen diversas batallas. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos para que haya una guerra? Es una lucha armada, según esta definición, donde hay dos o más. Sin lugar a dudas, usted no puede pelear solo con usted. Tiene que haber alguien más. Tiene que haber otro bando. Dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. La guerra puede extenderse un periodo de diferentes batallas. Pero esta otra definición me llama la atención. Guerra es una lucha o disputa continuada entre personas. ¿Cómo es? Lucha o disputa continuada entre personas que puede dar lugar a actos violentos. Ok, quiere decir que esta segunda definición, la primera nos hablaba de que hay conflictos o diferencias entre naciones, pero la segunda definición nos está diciendo de que la guerra se puede dar aún dentro de las personas, dentro de un grupo. La guerra no es necesariamente tener un fusil, tener un arma y empezar a disparar. La guerra se puede dar también entre dos personas, utilizando estos elementos, sí, pero también hay otro espectro que nosotros nos saltamos. La guerra. Lugar que puede dar lugar a actos violentos.
Mire, voy a leer diferentes versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento y en realidad vamos a hacer un estudio de cómo vivían los discípulos antes de la muerte de Jesús, antes de la resurrección, y vamos a hacer una comparación de cómo sucedió después de la muerte, crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero para entender eso, es decir, vamos a hacer una división entonces, antes de y después de la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a estudiar primero la parte donde se encuentra cómo interactuaban los discípulos, cómo hablaban entre ellos, cómo compartían y cómo se la llevaban tan bien, cómo tenían un ambiente tan agradable dentro de ellos. Primer versículo que quiero compartir con ustedes, este se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 9, versículo 46. Estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas para compartirla con ustedes. Y nos habla de esta forma. Hablando dentro de los discípulos, ellos tenían diferentes conversaciones. Quiero que ustedes jueguen conmigo en su imaginación. Eran 12 muchachos que estaban caminando con Jesús. 12 muchachos. Y dentro de los diferentes eventos y los diferentes recorridos que hacían por toda la tierra, por todo el lugar que ellos recorrieron, ellos tenían conversaciones como las tenemos tú y yo. Las tenían así todo el tiempo. Y la Biblia, por los diferentes evangelios, nos hablan de características que habían entre ellos. Mire así, 9:46 de Lucas dice así, y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Ok, aquí es donde empezamos a analizar nosotros. Según la definición de la guerra, es una disputa continuada entre personas. Los discípulos eran personas y en ese momento tenían una discusión. Tenían un altercado, era una discusión de entre ellos y el problema era esto. Ellos estaban peleando y estaban hablando. ¿Quién de nosotros es el mayor? ¿Quién es el que tenía mayor autoridad dentro de ellos? Es simpático que aún estando con Jesús, aún estando viendo los milagros, aún escuchando las palabras, viendo todo lo que estaba sucediendo, los discípulos en sus tiempos libres tenían como hobby, tenían su acto, lo que hacían era discutir entre ellos quién era el mayor. Peleaban dentro de ellos. Oh, no, 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 pero eso es algo muy exagerado. Miren, Lucas capítulo 22, versículo 24, también nos dice de la misma forma, 22, dice, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Ustedes pueden entonces ver la discusión que habría entonces entre San Pedro, o Judas, tratando de ver cuál de ellos entonces tenía mayor influencia sobre el resto de los discípulos y seguían discutiendo cuál de ellos tenía mayor importancia o cómo se iban a repartir los diferentes ministerios en la nueva nación, en la nueva Jerusalén, en el nuevo Israel, en el nuevo reino. Y ellos ya estaban discutiendo, bueno, ¿cómo les iba a tocar? Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando dos hermanos, es más, esta discusión envolvía a los familiares de los discípulos. La mamá de dos discípulos se acercó a Jesús y le dijo, Señor Jesús, mis hijos son buenos muchachos, se han portado muy bien. Bueno, no tanto, pero han cambiado. Te los recomiendo. Ponlos en un lugar especial. Son buenos muchachos. ¿Podías colocarlos, por favor, a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu reino, cuando se establezcan todas las cosas? Una vez más, una pelea, un altercado, una discusión por saber quién de ellos sería mayor. Judas también lo decía de esta forma. Él veía para sí mismo las características o el liderazgo, el conocimiento que tenía en la parte financiera y él estaba buscando un lugar en cómo ubicarse y dónde estar allí. Pedro lo dijo en alguna ocasión, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Es decir, Pedro, Judas y los dos hermanos, todos estos peleaban dentro de sí. Peleaban por cuál de ellos sería el mayor. Era una lucha, era una disputa continua dentro de ellos.
que muy pronto llegaría a actos violentos. Era una disputa que se encontraba acá. Miren lo que dice en Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 34. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Es decir, parece que Lucas, Marcos, todos ellos de una forma muy especial nos están hablando de que dentro de los discípulos había pelea. No eran unos angelitos, no eran unas joyitas. Tenían problemas dentro de ellos y no se la llevaban bien. Estaban peleando. Es decir, cuando nosotros hablamos de guerra, no necesariamente, como dije en un principio, significa que estén lanzándose proyectiles dentro de ellos. Ya había un altercado, una pelea, una discusión dentro de estos jóvenes y estaban peleando en cada ocasión. Mire, quiero leer una parte que se encuentra en el libro de Mateo. Esto se encuentra en el capítulo 17. Mateo capítulo 17 nos habla de una sección en particular y voy a hacer un recorrido rápido alrededor de ella. Cuando Jesús se le trajo, a partir del capítulo 17, versículo 14, el libro de Mateo nos habla de una sección cuando a Jesús se le acerca un muchacho que estaba epiléptico o endemoniado. ¿Lo reconocen? Los discípulos, es traído este joven a los discípulos. Los discípulos no pueden hacer nada ante semejante prueba. Entonces llaman a Jesús. Jesús, ¿podrías tú por favor colaborarnos? Los traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Señor, ayúdanos por favor. Se dirige entonces el padre de este joven. Y Jesús entonces viendo, no sé a quién vería en ese momento, estoy seguro que sus discípulos se vieron afectados o se sabían que estaba hablando de ellos. Cuando Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Ustedes que no entienden. Y Jesús hace algo maravilloso y nosotros sabemos, según el relato de Mateo capítulo 17, que Jesús entonces libera a este joven del espíritu inmundo. Los discípulos, antes de llegar a preguntar qué era lo que estaba pasando, por qué no habían podido liberar este joven, más adelante ellos empiezan a preguntarse quién es el más importante una vez más. Miren lo que dice Mateo 18:1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Es decir, el mismo contexto de la discusión continua que tenían en los diferentes relatos de los evangelios por quién sería el mayor, ahora lo maquillan de cierta forma en el que están buscando quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Miren, estamos viendo esto que está pasando acá. Los discípulos se encontraban con Jesús antes de la crucifixión. Ellos veían las diferentes escenas, veían los diferentes eventos, veían todas las circunstancias, todo lo que estaba pasando y aún dentro de ellos había discusiones. En la alimentación de los 5,000, Judas y los discípulos dijeron, este es el momento, ahora es cuando nosotros vamos a establecer un nuevo reino. Y Jesús entonces los despide a la fuerza. La Escritura y el Espíritu de Profecía nos está diciendo que entre ellos empezaron a discutir por qué no tuvieron suficiente carácter o decisión para hacer de Jesús el rey, el nuevo rey. Ellos que estaban pensando, si Jesús es el rey, los 12 hombres que están con él, de seguro que van a tener una buena posición. Estaban discutiendo. Y el ministerio de los discípulos consistió en esto, de que mientras ellos estaban discutiendo por quién sería el mayor, por quién tendría el mayor puesto, dónde iban a estar ubicados, mientras ellos estaban peleando por sus intereses, no fueron capaces de ministrar a muchas personas. Es cierto que ellos recibieron poder y que fueron encargados de predicar y hacer grandes cosas, pero cuando se encontraban, por ejemplo, en el caso de este joven que estaba endemoniado, no fueron capaces de hacerlo. Jesús les decía, os falta oración. Antes de este encuentro con Jesús, los discípulos estaban confundidos, no entendían la misión y peleaban dentro de ellos. Es decir, habían
altercados, habían discusiones, había guerra dentro de ellos. Rumores de guerra. Era lo que destilaban estos muchachos. Rumores de guerra. Entonces, la historia nos está diciendo de que cuando Jesús entonces fue tomado y fue crucificado, la Biblia nos da un relato de que estos jóvenes que estaban discutiendo por quién sería el mayor, todos escaparon. Todos se fueron a diferentes lugares. Todos estaban atemorizados porque pensaban que la misma suerte de su maestro, de Jesús, iba a ser la suerte que les iba a corresponder a ellos. Hay algo simpático en la historia de que Jesús fue muy paciente. Jesús se dio cuenta de las discusiones que habían constantemente dentro de estos discípulos. Y antes de llegar a llamarles la atención de una forma brusca, Jesús tuvo paciencia con ellos. La historia nos está diciendo de que Jesús entonces fue crucificado, descansó y después ese domingo en la mañana fue resucitado por medio del Espíritu Santo. Y hay algo simpático que está pasando acá. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia, las primeras palabras de Jesús después de dirigirse a las damas, cuando fue la resurrección, era dirigirse a los discípulos y dejarles saber: los veré otra vez, los voy a ver, me voy a encontrar con ustedes. Sí, ustedes que estaban peleando tanto, tengo que verme con ustedes una vez más. Y la historia tiene un cambio por completo desde antes de la muerte de Jesús y la resurrección. Esos discípulos que estaban discutiendo, que estaban peleando, que estaban buscando el lugar y que ahora se encontraban dispersados, tiene un cambio por completo. Pero todo esto se da cuando ellos llegan a comprender y a darse cuenta el ministerio de Jesús, de lo que se trata en realidad, lo que hace Jesús. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles nos está hablando de un evento que sucedió. En realidad voy a dirigirme al primer capítulo del libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Y este capítulo nos habla de cuando Jesús se encuentra con sus discípulos una vez más. Cómo Jesús comparte tiempo con sus discípulos, cómo les empieza a explicar que todas las cosas que anteriormente sucedieron era necesario que pasaran para que pudieran ser comprobados, porque todo estaba profetizado. Y ahora los discípulos que una vez estaban discutiendo se encontraban en una actitud totalmente diferente. Jesús les decía: jóvenes, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ellos estaban tratando de entender: Señor, tú moriste, tú resucitaste y ahora necesitamos el Espíritu Santo, Señor. Todos estos eventos que sucedieron y que ese fin de semana marcaron una diferencia que los transformó por completo. Y hay algo que estaba pasando dentro de ellos. Miren lo que dice versículos 13 y 14 del libro de los Hechos, primer capítulo. Dice así: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. ¿Quiénes estaban hospedados? Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Es decir, todos estos jóvenes que una vez estaban peleando, ahora se encontraban, al comprender las palabras de Jesús, al darse cuenta de los diferentes hechos que habían acontecido, de tantas oportunidades perdidas en comprender lo que había hecho Jesús, ahora se encontraban reunidos en un solo lugar. La Escritura sigue diciendo de esta forma: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Es decir, había un ambiente totalmente distinto. Algo había acontecido, algo estaba marcando la diferencia. Y fue que cuando comprendieron de las mismas palabras de Jesús, que todo lo que había sucedido, que la crucifixión, la resurrección una vez más, se dieron cuenta y dijeron: nos equivocamos. Hemos perdido tanto tiempo. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 30. Está hablando
Dice así, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Ok, ¿cuál es la diferencia que se encuentra acá? Quiero que ustedes vean, el evento que marca la diferencia es la muerte y la resurrección de Jesús. Antes de, al no comprender qué era lo que había hecho Jesús, los discípulos estaban discutiendo dentro de ellos. Había un problema, tenían un problema de ego. Todos querían estar en el primer lugar, todos querían ocupar el primer lugar, todos querían saber de que iban a tener un futuro seguro, de que iban a tener poder, de que iban a tener influencia, de que sus sermones iban a ser escuchados más que los demás. Pero cuando Jesús muere y Jesús entonces resucita y se acerca a los discípulos, tiene un tiempo en el que comparte con ellos y ellos tienen una conversión, analizan y llegan a comprender sinceramente de todo lo que había hecho Jesús y, como dije, las oportunidades perdidas. Y empieza una conversación dentro de los discípulos que fue totalmente revolucionaria a lo que antes habían hecho. Dice así, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Usted me puede llegar a decir, oh, pero es que a verdadero arrepentimiento para con Jesús, por cómo le habían abandonado. Ese fue Pedro. Ese fue los diferentes discípulos que salieron corriendo. Pero yo estoy seguro de que aquí hay un cambio no solo de una relación con Jesús al comprender lo que había hecho, sino una relación junto con los discípulos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Quiero que ustedes jueguen conmigo en la imaginación. Me imagino entonces a Pedro y a Juan discutiendo antes de quién iba a ocupar el primer lugar. Y ahora cuando se encuentran más adelante y están analizando y escucharon las palabras de Jesús y ahora se encuentran reunidos, hay algo que pasa automáticamente cuando compartimos tiempo con Jesús y entendemos y llegamos a entender lo que ha hecho Jesús y lo que significa la resurrección y la oportunidad que tenemos en Él. Hay algo que pasa en el corazón, en la mente humana, en el que nos señala y vemos nosotros. Hacemos un estudio interno en el que nos damos cuenta de que nos hace falta mucho, de que estamos faltos. Y esto fue precisamente lo que le aconteció a los discípulos. Los discípulos entonces empezaron a hablar entre ellos. Imagínense esta conversación. Pedro dirigiéndose a uno de los discípulos. Vamos a llamarlo Juan. Pedro. Juan, mira, ya que estamos aquí en el aposento alto, en este cuarto alto, tengo que hablar contigo, Juan. Y Juan se acercaría. Ok, Pedro, vamos a hablar. Mira, Juan, yo te ofendí por mi anhelo de hacer las cosas bien. Creo que te falta. Mira, muchacho, ¿me perdonas? Juan. Pedro, ¿sabes una cosa? Sí, yo me sentí que me ofendiste y me di cuenta que te portaste mal con mi mamá cuando ella estaba haciendo la petición a Jesús. Pero la verdad que no fue culpa tuya, Pedro. La verdad es que nosotros estábamos actuando de una forma en que queríamos lo mejor para nosotros. Pedro, sí, te perdono, pero ¿me perdonas a mí? Y Pedro decía, oh, Juan, perdóname, yo no quería hacer eso. Estaba tan equivocado. Y Juan decía, Pedro, no te preocupes, creo que nos equivocamos ambos. Y creo que yo soy el que más se equivocó. Y sin lugar a dudas, Pedro y Juan en esa conversación terminarían abrazándose una vez más. ¿Sabes qué, muchacho? Perdón. Estábamos buscando lo mejor y nos equivocamos. Pedro, ¿me perdonas? Juan, perdóname, claro que sí. ¿Cómo sería la discusión entre ellos con María? Se acercaría algún discípulo, mira, María, yo había escuchado tu reputación y yo nunca pensé de que tú tenías lugar aquí. A mí me da pena contigo, me da vergüenza, pero me doy cuenta que me había equivocado. Yo estaba buscando lo mejor para mí. María podía haberle dicho, tú tenías razón, yo tampoco creía en mí.
Yo no me consideraba y pensaba que tenía que lucharlo todo a la fuerza. Pero ahora que me doy cuenta y veo las palabras de Jesús, en realidad me doy cuenta que con mi actitud yo estaba equivocada, podría haber dicho María. Y una vez más con los discípulos, perdóname. Es decir, lo que estaba pasando, lo que nos dice que estaban todos unánimes, entregados de continuo continuo a la oración, junto con las mujeres, nos habla de un momento de reconciliación. Nos habla de un momento en el que colocan todos sus intereses personales, los colocan a un lado. Todo lo que había sucedido antes de la muerte y resurrección de Jesús, los dejan a un lado, dejan todos sus intereses y no importa quién va a estar en el primer lugar, no importa quién tiene la mayor importancia, no importa eso. Lo que importa es lo que ha hecho Jesús por nosotros y la oportunidad que tenemos en Él. Y ahora estos discípulos, cuando comprenden y gastan tiempo con Jesús, hay unos nuevos discípulos 2.0, pudiéramos llegar a decir, que comprenden y como resultado automático empieza a haber una unión dentro de ellos. Es decir, ¿qué detuvo la guerra dentro de este grupo? ¿Qué detuvo las disputas? Comprender lo que Jesús está haciendo por nosotros o lo que estaba haciendo por ellos. Y cuando comprendemos eso, nos hemos de dar cuenta que como resultado final es una unión en Cristo Jesús. Miren, dice de esta forma: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había dado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían sido olvidadas y las repetían unos a otros. Unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Ellos mismos discutían dentro de ellos. Y se daban ánimos de que tenían una vez más oportunidad con Jesús. Ya no habían señalamientos de quién era el mayor, sino se estaban dando ánimos los unos con los otros. Página 31 continúa diciendo de esta forma: los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí nosotros, mis amigos? Cuando los discípulos se unen, entienden perfectamente de que ellos fueron ellos señalaban todas las circunstancias difíciles que se encontraban al frente de su ministerio. Pero cuando se dieron cuenta de que la actitud que tenían en el corazón era la piedra de tropiezo para avanzar en esa vida espiritual, se dieron cuenta, tiene que haber un cambio. Jesús nos explicó muy bien, muchachos, diría Pedro. Nos hemos equivocado entre nosotros. Hemos actuado con rebeldía dentro de nosotros. Peleamos. Tenemos una guerra acá que debe parar. Puede ser que no nos agarremos a espadas, diría Pedro. No sé si tendría la espada todavía. Pero no vamos a llegar a ningún lugar con esta forma de actuar entre nosotros, de estar peleando. Tiene que haber un cambio. Se reunieron en el aposento alto, fue para pedirse disculpas, para entender. Cuando había una reconciliación, querían compartir y querían hablar de sus faltas, de todo lo que les había hecho falta. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo la capacidad de poderse encontrar con ellos mismos. Usted me dirá, quiere decir que Pedro estaba pidiendo oración o poder para poder predicar. Claro que sí, eso es cierto, pero usted no puede estar hablando y llegar a muchas personas cuando no estás resuelto con tu prójimo, con tus amigos más cercanos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo acá? Usted me diciendo, claro, tenemos que hablar de rumores de guerra porque este sermón está hablando del tiempo en el que nos encontramos y en Ucrania y Rusia, Estados Unidos, diferentes lugares. ¡No! Con este tema y con este estudio, mis amigos, les estoy dejando saber que nosotros podemos tener altercados, diferencias,
Y hasta pudiéramos llegar a decir que en nuestros propios hogares podemos tener guerras. Guerras. Todas las guerras suceden de esta forma y todos tienen algo. Dos o más partes, digamos papá o mamá, están peleando por quién tiene el poder, cuál es la autoridad, quién va a mandar en casa, a quién van a mandar, a los hijos o cualquiera que sea la dinámica que se encuentra en el hogar. Cuando no se comprende lo que hace Jesús y lo que significa, automáticamente les voy a decir, amigos, nosotros vamos a tener guerra. Porque Jesús es ese antídoto para parar la guerra. Cuando nosotros comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros, mis amigos, el resultado automático es la paz que prometió Jesús. ¿No lo dijo Él? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando comprendemos perfectamente. Poniendo aparte toda diferencia, los discípulos, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Ustedes lo saben muy bien y lo hemos estudiado muchas veces. Los discípulos eran unos muchachos pescadores. Todos tenían diferentes estudios, todos los que no tenían estudios, todos tenían diferentes profesiones, todos tenían diferentes ideas de lo que querían. Pero había un problema entre ellos, estaban peleando, pero cuando comprendían a Jesús, dijeron, ya no más. Nosotros somos la piedra de tropiezo para que las personas conozcan de nuestro Salvador. Qué pena ante nosotros, dirían ellos. Qué vergüenza. Cuando comprendieron eso y cuando se pidieron disculpas, hubo un estrecho compañerismo cristiano. Estrecho compañerismo. Pregunta, mis amigos, ¿cuántas veces nosotros actuamos con ese mismo espíritu de guerra en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo? O poderlo llegar a decir en nuestros lugares de adoración, en el que nosotros buscamos que tenemos la razón, en el que estamos lo correcto. Y sin darnos cuenta y maquillando esa actitud, en realidad lo que estamos es una guerra interna. Con buenas razones. Les voy a decir, todas las personas que se pelean, todos tienen buenas razones o justificaciones. Pero en realidad, detrás de todo eso se encuentra ese ego. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene mayor conocimiento y por ende, quién es el que tiene mayor influencia? Y cuando se pide perdón en casa o en lugar, mis amigos, a ese inicio o esa actitud correcta que solo puede dar Jesús, de podernos nosotros deshacer de nuestro yo, de podernos nosotros llegar a comprender y no hacer un análisis de quién se encuentra mal alrededor de nosotros, sino hacer un análisis del yo. Nos vamos a dar cuenta de que es cierto, yo estaba equivocado. Aún teniendo buenas razones, me equivoqué. Me dijo una vez el pastor James Scarborough, y me llamó la atención tanto lo que él dijo en una ocasión y me dijo de esta forma, Alexander, me tomó años para entenderlo, tenemos la mayor tendencia a equivocarnos cuando sabemos que estamos en lo correcto. Cuando yo escuché eso me quedé, voy a repetirlo. Tenemos la mayor tendencia a equivocarnos cuando sabemos que estamos en lo correcto. Y vuelvo y digo, y esa frase tan pequeña pero tan poderosa se ha quedado en mi mente ya por varios años y la he llegado a comprender. Es cierto, cuando nosotros sabemos, cuando lo que nosotros creemos que es correcto, nosotros podemos actuar de una forma arbitraria porque estamos en lo correcto. Y por ende, no importa lo que digan los demás, lo que piensen los demás, las opiniones de los demás, yo voy a avanzar porque yo estoy en lo correcto y en mi actitud y en mi afán de avanzar, yo puedo llegar a ofender a muchas personas. Papá puede decir,
En mi casa se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque así es, así se hace, así debe ser, porque a mí me enseñaron. Y usted puede estar en lo correcto, pero en su afán de actuar o llegar a atravesar, se puede llegar a ser cortante con las demás personas, aún con los mismos miembros del hogar. Qué tristeza que en muchas ocasiones a veces nos vemos ofendidos, no por personas extrañas, no por los amigos lejanos, sino las guerras se viven dentro de los familiares, dentro de familia cercana, dentro de amigos cercanos. Y es tan fácil saltar de una paz a una guerra debido al ego. Miren, quiero leer esta frase una vez más. El punto es, vuelvo a leer la primera frase con la que inicié, el punto es que la paz siempre es frágil. Y lo que sucede incluso en los rincones más distantes de Europa siempre nos afectará a todos. Pero si lo queremos acomodar de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado, pudiéramos llegarlo a decir así. El punto es que la paz siempre es frágil. Y lo que sucede en el rincón de nuestro corazón nos afectará a todos. En nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Tuve la linda oportunidad de conocer, ahora que sirviendo como capellán del ejército, tengo la oportunidad de ver tantos soldados, tantas historias en el que yo no comprendía, sinceramente, lo que consistía la vida de uniforme, la vida de militar. Y después de que me he tomado el tiempo para estar con ellos y escucharles, uno se da cuenta de que muchos de ellos tienen buenas razones, pero no es suficiente tener buenas razones. Es necesario tener la actitud correcta para poder avanzar. Miren, tuve la oportunidad de conocer vamos a llamarle Jack. Jack, él me dio una gran lección. Y en el contexto de lo que está pasando en la historia que tenemos nosotros, se acomoda perfectamente lo que él decía. Jack creció en un hogar en el que era la religión establecida, era la iglesia popular. Y entonces, Jack desde muy pequeño, él tenía un anhelo en su corazón de conocer a Dios. Pero él decía, y él estudiaba, él seguía todas las instrucciones, y él llegó a estudiar por sí mismo lo que decía la Escritura, lo que decía la Santa Biblia. Y él un día se acercó entonces a la iglesia popular y llegó a decir en ese momento, ustedes no hacen lo que dicen, refiriéndose. Es decir, podemos decir tantas cosas, o decían tantas cosas de la Biblia, pero él decía, pero ustedes no van de acuerdo a lo que dice. Y Jack entonces abandonó la iglesia popular. Dijo, no quiero saber más de eso. Jack entonces empezó en una travesía en un recorrido espiritual. Dice que después entonces, Jack me lo decía, que fue a estudiar con los budistas. Y encontró el mismo lugar, se encontró con las mismas cosas. Y él les dijo, también les dijo con la misma autoridad, ustedes hablan de tantas cosas bonitas, pero no las hacen. Y se frustró y también dejó allí. Jack entonces continuó, no se llamaba Juan, Jack entonces continuó y en su recorrido entonces empezó a estudiar Islam. Y dice al punto que Jack entonces llegó y se adentró al punto, se profundizó tanto en los estudios desde Islam, en el que él llegó a dictar las oraciones y a tener las pláticas, tener todas las diferentes lecturas con respecto al Islam. Era un fiel musulmán, él era un fiel musulmán. Pero Jack entonces una vez más se encontró de que no seguían lo que decían, es decir, todo lo que una vez ellos compartían, en realidad no lo seguían. Y Jack entonces llegó a sentirse tan frustrado cuando llegó a decir, no, esto no, nadie puede hacerlo.
Esto es mentira. Todas las personas, todos los cristianos hablan tantas cosas que se deben hacer, pero no las viven. Todos los budistas hacen tantas cosas, pero no los viven. Todos los musulmanes dicen tantas cosas, pero no los viven. Y dice Jack que se encontró en una situación en la que se encontró solo, frustrado. Y hasta que en una ocasión se encontró con un caballero. Dice así. Y él llegó a ver características especiales en esta persona. Se dio cuenta de la integridad, del espíritu de paz con el que andaba, de su respeto para con todas las personas, de su amabilidad. Y él llegó a decir, Jack, decía, esa persona tiene algo diferente. Cuando se acercó entonces a Jack, a esta persona, tuvo la oportunidad de compartir con un cristiano. Alguien que tenía a Jesús como su Salvador. Y Jack se dio cuenta y decía, usted es el primer cristiano que veo que vive lo que predica. Y para Jack fue suficiente el testimonio de una persona, de vivir de acuerdo a lo que predicaba o a lo que leía, vivir de acuerdo a las palabras de Jesús. Y no solo saberlas de memoria, sino vivirlas. Y para Jack fue suficiente, después de todo ese recorrido, y llegar a declarar, yo quiero adorar al Dios que tú sirves, le dijo ese amigo cristiano. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que es posible vivir lo que predicamos por tu testimonio. ¿Qué es lo que estoy diciendo con estas mañanas? En tantas ocasiones, nosotros hemos escuchado tantas veces las palabras de Jesús, el testimonio, los consejos, y pensamos que comprendemos, pensamos que tenemos que compartir con toda Jerusalén, con todas las personas, con todos nuestros amigos, pero dentro de nosotros lo único que resulta es un ego interno por saber quién tiene la razón. Peleamos aún dentro de denominaciones. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido lo que ha hecho Jesús en la cruz y la resurrección, lo que significa. Por ende, al no comprender las palabras de Jesús, mis amigos, nosotros nos podemos encontrar en un mar de discusiones. Podemos encontrarnos en guerras o en rumores de guerras. Qué triste que la principal razón es para muchas personas para no acercarse al cristianismo son los mismos cristianos. Y esto debe ser un esfuerzo que nosotros debemos entender de que lo que le pasó a los discípulos, lo que nos puede pasar a nosotros, es el impedimento para que el mensaje pueda ser presentado a todas las personas con tal poder, con algo, cuando las personas escuchen, no los sermones o no lo que tengamos que decir nosotros, sino la forma en cómo vives. Las personas se van a dar cuenta, allí hay alguien diferente. Me he encontrado con tantos muchachos en el ejército que vienen en alguna ocasión con algún antepasado en el que ellos asistían a alguna iglesia y son jóvenes buenos. Y yo les pregunto, jóvenes, ¿ustedes por qué cuándo fue la última vez que tú has orado? ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste a Dios? ¡Oh! No, yo no creo en eso ya. Allá son crueles. Allá son bruscos. Allá me hicieron daño. Y saben una cosa, puede que tengan razón. Porque nosotros no hemos dado el buen testimonio de lo que ha sido Cristo Jesús. No hemos llegado a comprender en un 100% lo que significa Jesús. Y cuando lo veamos nosotros, nos vamos a dar cuenta de que estábamos equivocados. Estábamos equivocados. Necesitamos un cambio diferente. Necesitamos presentar no solo por lo que decimos, sino por cómo vivimos nosotros. Mis amigos,
con este mensaje me puedo estar dirigiendo a algún padre, alguna madre, algún líder religioso, personas que tienen sus buenas intenciones, pero no es suficiente porque podemos nosotros ser agresivos en nuestras propias buenas intenciones. La invitación es esta, es llegar a comprender por completo lo que ha hecho Jesús. Y cuando nosotros interioricemos las lecciones de Jesús, les voy a decir, mis amigos, no tendremos ni que hacer un esfuerzo para predicar, sino porque el mejor sermón va a ser el que nosotros hemos de vivir. Jesús decía, van a haber rumores de guerra, conflictos, pero ¿saben qué es lo que decía al final del capítulo 20, en el capítulo 24 de Mateo? Él decía, porque el amor de muchos faltará, se enfriará. Y creo que aquí está la clave, cuando nosotros comprendemos el amor de Jesús y su sacrificio que hizo por la humanidad, automáticamente cuando entendemos esto, nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo va a cambiar. Vamos a entender completamente y nos vamos a acercar. Va a ser entonces ese padre que se va a acercar entonces a su esposa, a sus hijos, y pueden encontrarse en un lugar rompiendo todas las tradiciones, llegar a decir, esposa, hijos, perdón, me equivoqué. En mi afán de buscar lo mejor para casa, he olvidado lo más importante. Me he olvidado de ustedes. Entiendo lo que ha hecho Jesús en mi vida y cómo entregó su vida para que yo tenga hoy oportunidad. Y quiero pedirles perdón, podría llegar a decir papá o mamá, por toda mi vida pasada, tantos años perdidos en el que he tratado de imponer. Y ahora les quiero pedir a ustedes de que empecemos de nuevo con Cristo Jesús en el hogar. Papi se ha equivocado. Lo perdona. Y les voy a decir, mis amigos, esa escena se ha repetido tantas veces. Y el resultado va a ser hijos que llorando abrazan a sus padres. La familia se une una vez más. Hay un convivio, hay algo que los une una vez más. Y les voy a decir, ese es Cristo Jesús, que está dando una oportunidad más a este hogar. Puede que con este tema me esté dirigiendo a alguien que tiene uniforme también, que ha escuchado tantos rumores de guerra, alguien por allá, eventos que tienen que pasar, tenemos que actuar nosotros, pero les voy a decir, rumores de guerra pueden estar en nuestro hogar, pueden estar en nuestro hogar. Y es necesario que nosotros hagamos un cambio, que invitemos a Jesús, porque Él está tocando a la puerta de nuestro corazón, para cambiar el ambiente bélico que hay en nuestros hogares, que hay en nuestras iglesias, que hay en nuestros lugares de trabajo, que hay en nuestras escuelas, que hay en cualquier lugar. Y más por el contrario, reemplazarlo con la armonía, la paz que solo el cielo puede llegar a dar. Si nosotros pudiéramos preguntarle a la gente que se encuentra en la ciudad de Kiev, en Kharkov, Dnipropetrovsk, o las diferentes ciudades, en las diferentes latitudes o longitudes de este mundo, hay algo que grita a todas las personas y hay algo por lo que todos queremos vivir. Se les pregunta, ¿qué quisiera tener usted? Y las personas dicen, queremos tener paz. Paz. Ya no queremos discutir. Queremos tener una vida pacífica. Y mi amigo, mi amiga, le quiero decir que la paz se encuentra cuando nosotros comprendemos lo que ha hecho Jesús, el amor que tiene por nosotros, lo que está haciendo en este momento y la oportunidad que tenemos al entregarnos una vez más a Él. Si hay un hogar en este momento que usted puede decir, que usted ha escuchado tantos sermones y ha predicado y ha compartido y ha escuchado y quiere llevar este mensaje a todos lados, pero de repente su hogar se encuentra en guerra.
Creo que por ahí debemos empezar. Quiero invitarte a ti que vives en guerra, que peleas. Se te ve en la cara cuando manejas, cuando estás actuando, cuando estás acercándote a las personas. ¿Tú quieres vivir en paz? Estoy seguro que sí. Muy dentro del corazón hay algo que anhela por la paz. Y te invito entonces a que aceptes a Cristo Jesús como el príncipe de paz, como aquel que puede cambiar por completo la vida pasada como la cambió los discípulos y llegar a ser de los discípulos alguien más y puede ser alguien de ti, de tu hogar, un lugar en paz. Pero todo no empieza con lo que hagan tus hijos o tu esposa o los lugares de trabajo. Todo empieza con la actitud y con el tiempo que compartimos con Jesús. Y al darnos cuenta, automáticamente viene este resultado. Un fervor pidiendo encontrarnos con los hombres, mujeres, y tener un trato diferente para con las personas. La paz es tan difícil, es tan frágil. La guerra duele, hiere, lastima. Y el príncipe de paz está tocando a la puerta de tu corazón, de tu hogar, para cambiar la dinámica y poder llegar a experimentar el cielo. Por algo el Señor Jesús se acercaba a los diferentes lugares y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y era porque la presencia de Jesús llegaba y transformaba por completo. Dice la Biblia, dice este libro, que había lugares donde Jesús pasaba y no había ningún enfermo, no había conflictos, porque Jesús había llegado y transformado todo. Te quiero preguntar, ¿quieres tú que hayan cambios en tu hogar, en tu vida, en tu hogar, en casa? ¿Quieres recuperar aquello que nunca has tenido? Yo te invito para que te encuentres con aquel que es el príncipe de paz, aquel que puede cambiarlo todo, aquel que puede dar la verdadera paz. Ora conmigo si es tu deseo. Padre celestial, mi vida ha sido una vida de guerra continua. He peleado porque ha sido una vida difícil la que me ha tocado. Pero ya no quiero vivir en guerra. Quiero vivir en paz. Te pido humildemente de que la experiencia de los discípulos sea hecha en mi vida, en mi casa, y pueda ser transformado gracias a lo que ha hecho Jesús. Humildemente lo pido, lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, mi querido amigo.